Esta lección mostrará cómo usar la calculadora matriz de Desmos para resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas utilizando una ecuación matricial. En cuanto a las 3 ecuaciones, están en forma estándar. Significa la X, Y y Z, los términos están a la izquierda y las constantes a la derecha. Pero también observe cómo a las ecuaciones segunda y tercera les faltan términos. Así que vamos a reescribir el sistema de ecuaciones para que los coeficientes de los términos X, Y y Z son más obvios. Vamos a escribir la primera ecuación como 3x menos 1y, menos 1z, igual a 0. Observe la segunda ecuación, falta el término z. Vamos a escribir la segunda ecuación como 1x, más 1y, más 0z, es igual a 5. Y fíjate cómo la tercera a la ecuación le falta el término, y vamos a escribir la tercera ecuación como 2x, más 0y, menos 3z, es igual a 2. De esta forma, será mucho más fácil escribir la ecuación matricial, porque será más fácil identificar los coeficientes de todos los términos de las 3 ecuaciones. Así que para escribir la ecuación matricial empezaremos con la matriz de coeficientes, donde los coeficientes de X, Y y Z, de cada ecuación nos dan 2 elementos seguidos. Así que tenemos un 3 por matriz de 3 coeficientes, donde la primera fila de la ecuación 1 es 3, menos 1, menos 1. De la segunda ecuación, la segunda fila es 1, 1, 0. Y la tercera fila de la tercera ecuación es 2, 0, menos 3. Y luego tenemos momentos la matriz variable, que es una matriz de 3 por 1. Las variables son X, Y y Z, que son los elementos de la matriz de 3 por 1. Igual a la derecha, nosotros tienen una matriz de 3 por 1. Los elementos son las constantes del lado derecho de la ecuación, que son 0, 5 y 2. Así que ahora tenemos nuestra ecuación matricial. Mirando nuestras notas, la ecuación tiene la forma de A, donde la matriz A es el coeficiente matriz de tiempos matriz X, que es la matriz variable, es igual a la matriz B, que es la matriz constante. Ahora queremos resolver esta ecuación matricial para la matriz X. Para ello, encontramos A inversa, y realiza la matriz multiplicación en ambos lados. A inversa, por A, por X, es igual a inversa, por B. Una inversa por A es igual a la matriz de identidad, entonces si I por mayúscula I, dándonos I por X es igual a inversa por B. I por X es igual a X, lo que nos da X igual a inverso por B. Ahora vamos a ir a la calculadora de matriz de Desmos, introduce la matriz A, la matriz B, y determinar A inverso por B, lo que nos dará la solución. Recuerda, la matriz X es realmente la matriz de 3 por 1, donde los elementos son X, Y y Z. Y esto es igual a otra vez, A inverso por B. Así que ahora vamos a la calculadora Desmos Matrix. Primero vamos a borrar todo, y ahora entraremos en la matriz A. Haga clic en Nueva Matriz, cambie las dimensiones a 3 por 3 e introduzca los elementos. 3, flecha derecha, negativo. 1, flecha derecha, etc. Después del último elemento, pulse Enter. Revisemos 2 veces estas entradas, se ve bien. Y ahora vamos a entrar en nuestra matriz B, que es la matriz constante, que es una matriz de 3 por 1. Haga clic en Nueva Matriz, cambie el número de filas a 3, el número de columnas a 1 e introduzca los elementos. 0, flecha derecha, 5. Flecha derecha, 2, Enter. Y ahora vamos a calcular A inverso por B. Presione la tecla inversa, B, Enter. Observe cómo nos estamos poniendo valores decimales de los elementos. Esto está bien, ya que están terminando, lo que significa que son exactos valores en forma decimal. Sin embargo, si querías el valores exactos en forma de fracciones, puedes hacer clic en el círculo aquí en el extremo derecho, que es el botón Convertir a fracción. Y ahora tenemos exactamente valores en forma de fracciones. Así que en este caso, está bien usar la forma de fracción o la forma decimal, de nuevo porque los decimales son exactos, porque terminan. Sin embargo, si estuvieran redondeados aquí, nos gustaría usar el valores exactos en forma de fracción. Debido a que los decimales terminan, seguiré adelante y usaré el valores exactos en forma decimal. Tenemos 1,3, 3,7 y 0,2.
lo que indica que la solución es x igual a 1,3 y es igual a 3,7 y z es igual a 0,2. La solución suele ser expresado como un triple de orden que estaría entre paréntesis, 1.3, 3.7, 0.2. Antes de irnos, verifiquemos que esto no satisfacer las tres ecuaciones sustituyendo 1.3 por x, 3,7 para y 0,2 para z. Hagámoslo con la calculadora. Para ahorrar algo de tiempo ya realizó las sustituciones, pero fíjate cómo podemos ver el triple de orden satisface la primera, segunda y tercera ecuaciones, verificando que la solución sea correcta. Espero que esto te haya resultado útil.